Hola, mi nombre es Natalie Hoyos. Hola, mi nombre es Daniela Moreno y nosotras somos estudiantes de la Fundación Universitaria Juan Flores del sexto semestre y el presente video es para la materia de teorías y sistemas analítico-analíticos. El tema en el que nosotros vamos a desarrollar en este video es la neurofilosofía. Primero que todo, debemos saber de dónde proviene la palabra neurofilosofía. Como su nombre lo indica, proviene de estas dos palabras, neurociencia y filosofía. La neurociencia es un término aplicado a la ciencia que se encarga de explicar, de observar y de analizar el sistema nervioso central de los seres humanos. La filosofía, como es definida por la Real Academia de la Lengua Española, es el conjunto de saberes que busca describir de forma racional los principios más generales que orientan y organizan el conocimiento de la realidad, así como el obrar humano. La neurofilosofía es un estudio complementario que caracteriza las teorías filosóficas en hipótesis neurocientíficas, utilizando una metodología transdisciplinar. Una vez sabiendo esto, es necesario conocer la existencia de la neurofilosofía teórica y de la neurofilosofía empírica. La neurofilosofía teórica se encarga de desarrollar definiciones, estrategias y principios básicos mientras que de la neurofilosofía teórica, esta se encarga de desarrollar definiciones, estrategias y principios para unir tanto las teorías filosóficas como las hipótesis neurocientíficas. Entonces, para esto se desarrollan tres principios básicos, los cuales permiten desarrollar una metodología para generar esta neurofilosofía. La neurofilosofía empírica. Esta se encarga, mediante la práctica, de generar consistencia y falsificación de las teorías filosóficas. El principio de asimetría. El principio de asimetría está guiado hacia una relación asimétrica entre las condiciones lógicas y las condiciones naturales. Las condiciones lógicas son aquellas que comprenden el mundo natural y el mundo no natural, mientras que las condiciones naturales son aquellas que comprenden el mundo natural y sus respectivas leyes biológicas y físicas. Principio de circularidad transdisciplinaria. Este especifica reglas sistemáticas las cuales sirven para la comparación y el intercambio entre teorías filosóficas y hipótesis neurocientíficas. Las estrategias metodológicas de las que hablamos con anterioridad presuponen una filosofía basada en un supuesto ontológico. Estos supuestos ontológicos constituyen un marco fundamental para la epistemología. Según lo que hemos aprendido durante el transcurso del semestre, la ontología es el estudio o tratado del ser. Se pregunta lo que existe y lo que no, mientras que la epistemología se encarga del conocimiento de la ciencia. En estos términos, llegamos a la conclusión de que la epistemología es necesariamente dependiente de la ontología, ya que la epistemología necesita los conceptos de realidad y existencia que la ontología le puede proporcionar. Mientras tanto, estos conceptos de realidad y existencia son independientes de la epistemología. Aún así, también se genera una dependencia de la ontología a la epistemología, ya que los supuestos ontológicos no tendrían base sin las capacidades epistemológicas, es decir, que existe una relación circular. Los supuestos ontológicos proporcionan un campo de trabajo más amplio y fundamental para los supuestos epistemológicos, lo que está definido como primacía ontológica. Aún así, esta primacía no puede ser considerada como completamente cierta, ya que históricamente el concepto de realidad y el concepto de existencia presuponen necesariamente capacidades epistemológicas. Mientras que se genera una relación de los conceptos de realidad y existencia en la epistemología, la ontología no es capaz de dar cuenta de esta relación. Existe también una primacía epistémica, la cual es una estrategia metodológica que propone
que los supuestos epistemológicos proporcionan una base más amplia para los supuestos ontológicos, es decir, que es lo contrario a la primacía ontológica. Debemos entonces tener en cuenta la relación que se genera entre la primacía epistémica y el naturalismo, por lo que es importante generar una diferenciación entre los tipos de naturalismo: el naturalismo ontológico, el naturalismo epistemológico y el naturalismo metodológico. Respecto al naturalismo ontológico, la primacía epistémica no implica este tipo de naturalismo, porque hay compatibilidad con diferentes tipos de ontología, lo cual representa un vínculo entre las cualidades epistemológicas y las teorías ontológicas sobre el concepto de realidad y el de existencia. Estos conceptos, basados en diferentes tipos de supuestos ontológicos, es decir, supuestos naturalistas o no naturalistas, están relacionados con distintas cualidades epistemológicas. Ahora, la primacía epistémica tampoco implica un naturalismo epistémico, ya que solo implica una estrategia metodológica, la cual no puede ser considerada como una posición epistemológica por sí misma. Ahora, la primacía epistémica tampoco implica un naturalismo epistémico, ya que solo implica una estrategia metodológica, la cual no puede ser considerada como una posición epistemológica por sí misma. Por último, la primacía epistémica implica un naturalismo metodológico, visto como una inclusión de observaciones empíricas, tanto en las investigaciones epistemológicas como en las investigaciones ontológicas. Teniendo estas observaciones empíricas en cuenta, es necesario aclarar que una investigación de cualidades epistemológicas requiere necesariamente las observaciones empíricas de una manera lógica, ya que al no cumplir este requisito haría la investigación no accesible. Otro tema a tratar es el pluralismo ontológico, el cual es una estrategia metodológica que se basa en la idea de qué capacidades epistemológicas son necesarias para hacer un supuesto ontológico, con lo cual se pueden desarrollar diferentes supuestos ontológicos, los cuales serán posteriormente relacionados con distintas capacidades epistemológicas. Entonces, la especificación de los supuestos ontológicos ya no es predeterminada, sino que corresponde a las respectivas capacidades epistemológicas. Este campo de creación de supuestos ontológicos permanece abierto y puede coexistir, lo cual refleja en sí el pluralismo ontológico. Teniendo en cuenta que es un campo abierto, se debe considerar que ningún supuesto ontológico es completo o verdadero. El pluralismo no está en contra de la ciencia, sino que la acepta por su valor. La contraparte de este es el materialismo o fisicalismo, el cual está sostenido en una base reduccionista, con un sistema completo, lo cual implica que si llegan otras versiones, estas deben reducirse a la teoría fisicalista o ser falseadas y rechazadas. Para entender de mejor manera el pluralismo ontológico, podemos hablar de sus características. Primero, el pluralismo no implica la eliminación de la ontología como disciplina. Esta también mantiene abierta la posibilidad de nuevos supuestos ontológicos sobre el concepto de realidad y el concepto de existencia, evitando así la predefinición. Los supuestos ontológicos pueden ser extendidos, lo que lleva al pluralismo a ampliar el campo de la ontología en vez de eliminarlo. Segundo, el mundo puede ser abordado desde varios puntos de vista, tomando esquemas conceptuales,
ya que no se pueden tomar todos los puntos de vista humanos y decidir cuál de ellos es conceptualmente correcto, cierto o verdadero, cuál es su conceptualización y su modo de estructura, fue necesario generar el propósito de estructurar el mundo en diferentes esferas de vida. Tercero, ya que el pluralismo ontológico no se basa en un todo incluido, sino en una relación entre epistemología y ontología, este se enfoca en la investigación de las capacidades epistemológicas, las cuales son necesarias para el planteamiento del problema. Cuarto, el pluralismo ontológico no es una posición ontológica, ya que, como mencionamos anteriormente, es una estrategia metodológica que proporciona herramientas para la vinculación de capacidades o cualidades epistemológicas y supuestos ontológicos sobre los conceptos de realidad y existencia. Quinto, el pluralismo ontológico permanece abierto tanto para la validación interna como para la validación externa. La interna hace referencia a una investigación de consistencia lógica denominada autoconsistencia analítica, mientras que la externa hace referencia a la investigación de consistencia empírica, llamada consistencia sintética contextual. Una vez entendida esta metodología, podemos hablar de hipótesis neurofilosóficas, las cuales están abiertas a tres tipos de falsificación. Primero encontramos la falsificación lógica, que está ligada a la consistencia lógica, generando validación interna. Le sigue la falsificación empírica, que apunta a la coherencia empírica, resultando en la validación externa. Por último, hay falsificación transdisciplinaria, que aspira a una relación de consistencia con el fin de desarrollar una validación interdisciplinaria. Primero, es importante tener en cuenta que las hipótesis neurofilosóficas deben ser distintas a las hipótesis empíricas, ya que estas últimas están sometidas solamente a falsificación empírica, mientras que las hipótesis neurofilosóficas exigen tener en cuenta la falseación lógica. Para hacer esta distinción son utilizados los supuestos epistemológicos y ontológicos, los cuales hacen la falsificación lógica necesaria. En segundo lugar, la hipótesis neurofilosófica debe diferenciarse de la teoría filosófica, ya que sus capacidades epistemológicas y sus supuestos ontológicos están regidos por la falsificación lógica. Dejando de lado la consistencia empírica y la falsificación empírica. Las hipótesis neurofilosóficas predefinen los términos, mientras que las definiciones por sí mismas pueden ser revisadas y modificadas, lo cual genera un contraste entre la teoría filosófica y las hipótesis neurofilosóficas. Esto ha sido llamado transferencia de definición. La definición de estos términos pueden ser ajustados para hipótesis empíricas, los cuales permitan crear una consistencia empírica. Tercero, la hipótesis neurofilosófica debe diferenciarse de la hipótesis empírica y la teoría filosófica. Tercero, la hipótesis neurofilosófica debe diferenciarse de la hipótesis empírica y la teoría filosófica. El aclaramiento conceptual se centra en las definiciones implícitas de tales términos y las teorías que posteriormente son sometidas a un análisis lógico y lingüístico. Esta aclaración conceptual permite una investigación de relación de consistencias vistas como prueba para una interacción sistemática entre la teoría filosófica y la hipótesis empírica. La unidad del significado neurofilosófico es dado por la relación entre condiciones lógicas y naturales. Las condiciones lógicas
vistas desde un contexto de condiciones naturales que representan la consistencia empírica de la teoría filosófica en la investigación, y las condiciones naturales que dentro del contexto de condiciones lógicas son consideradas una representación de consistencia lógica para la investigación. El vínculo generado entre las condiciones lógicas y las condiciones naturales representa además otro enlace de consistencia en la investigación. Para comprobar la consistencia tanto en los experimentos empíricos como en los lógicos, deben ser aplicados de manera que los empíricos estén regidos bajo condiciones lógicas y los lógicos regidos bajo condiciones empíricas, y los experimentos lógicos deben ser aplicados a condiciones naturales. Lo que hace que sean posibles los experimentos empíricos es que, dadas las condiciones lógicas, estas hacen referencia a teorías filosóficas, las cuales tienen que ser transformadas a hipótesis neurocientíficas. La hipótesis neurofilosófica se caracteriza por la consistencia empírica, lo cual representa consistencia sintética. Aún así, el contexto empírico está basado en la definición de términos de las hipótesis. Ya no será considerado analítico. Además, se debe tener en cuenta que, a diferencia de las teorías filosóficas, las hipótesis neurofilosóficas implican el rechazo a la analiticidad y la inclusión de juicios sintéticos. Al incluir aspectos teóricos y consistencia lógica, la hipótesis neurofilosófica deja de ser considerada como algo puramente sintético, lo cual la hace diferente a los juicios neurocientíficos, haciendo de la hipótesis neurofilosófica una fuente de rechazo de juicios sintéticos y de inclusión de componentes analíticos. Las hipótesis neurofilosóficas son capaces de mantener un estándar, tanto para cuestiones ontológicas como para hipótesis científicas. Esto se dio por la relación entre analítico y sintético, y la distinción entre teoría filosófica e hipótesis neurocientífica, lo que hace que las hipótesis neurofilosóficas asuman una única distinción entre lo analítico y lo sintético. Esta inclusión se caracteriza por el rechazo de la diferenciación epistémica entre un a priori y un posteriori, lo que hará que a lo largo del tiempo las hipótesis neurofilosóficas ya no sean consideradas como juicios puramente a priori. Por el contrario, sabemos que las hipótesis neurocientíficas están directamente relacionadas con aspectos teóricos, lo que hace que tengan una base para la consistencia lógica. Entonces, se consideran las capacidades epistemológicas del cerebro como una base clara para la investigación epistemológica y ontológica, lo cual implica el uso de la primacía epistémica. Al estar ya predispuestas estas capacidades, se infieren supuestos ontológicos de la neurociencia presupuestos por el cerebro. El cerebro es caracterizado como un objeto netamente físico. La filosofía estudia la mente, que es un objeto meramente psíquico. Esto refleja categorías diferentes, las cuales crean complicaciones para una investigación pura neurofilosófica, porque solo las neurociencias son consideradas como una base científica y no las teorías filosóficas como juicios a posteriori. A medida que hacemos este trabajo, hemos aprendido muchas cosas acerca de la neurofilosofía. Y aunque debemos darle crédito por crear establecimientos fundamentados, no podemos ignorar varios otros hechos. Convertir, o peor aún, traducir las teorías filosóficas a términos científicos hace que la filosofía pierda 100% su esencia y se vuelva netamente científica. Para explicar esto, vamos a dar un ejemplo de Churchland. Entonces Churchland hablaba de un caso en el que un hombre tenía conductas sexuales compulsivas. Descubrieron que era causa de un tumor que el hombre tenía en el cerebro. Lógicamente lo operaron, le retiraron el tumor y después de eso el hombre no presentó más esas conductas. Sin embargo, empezó a presentar ciertas tendencias patológicas
y descubrieron que era por otro tumor que tenía en la misma zona. Hicieron lo mismo, se lo extirparon quirúrgicamente y pues el hombre quedó curado del todo y quedó con una conducta completamente normal. Lo que queremos mencionar con este ejemplo es que al principio se le daba como una razón del libre albedrío a las conductas sexuales del hombre, pero luego intentó como buscarse una explicación un poco más física e hizo que estas explicaciones fueran netamente filosóficas, se convirtieran netamente científicas. Pues aunque este es uno de los muchos casos que pueden haber, esto en que resulta para la filosofía, resulta como en una progresiva extinción de la filosofía como ciencia del espíritu, para tratar de transformarla en una ciencia de la naturaleza, que es una ciencia que tiene más cabida, aceptación y reconocimiento. Esto solamente parece como reafirmar la idea de que la filosofía necesita la ayuda de una ciencia natural para salir adelante, porque por sí sola no podría hacerlo. Entonces esto nos permite como preguntarnos qué tanto perdemos y qué tanto ganamos con la nueva neurofilosofía. Además, pudimos notar que la filosofía no es llamada directamente una ciencia y que sus juicios a posteriori no son tomados en cuenta. En cambio, las neurociencias sí son tomadas como una base científica y toman en cuenta tanto sus juicios a priori como sus juicios a posteriori. Entonces, esto nos puede llevar a pensar si las teorías filosóficas, si las teorías filosóficas difieren de las descripciones científicas. Y yo creo que una pregunta más importante sería como que nos digan cómo, o queremos saber cómo se puede relacionar métodos científicos con métodos no científicos, o como por ejemplo, cómo se esperaría llevar leyes científicas a ideas que no son comúnmente, universalmente aceptadas como ciencia. Bueno, entonces, para estos inconvenientes que hemos visto, nosotras creemos que sería bueno que la neurofilosofía no hiciera lo que hacen todas las ciencias naturales, que sería como, de alguna manera, por debajear a las ciencias del espíritu, diciendo que no son completas o no son importantes o no pueden sobresalir por sí solas. Pues el hecho no es que nosotras no queramos que se cree una neurofilosofía, porque nos parece una buena idea, hay varias cosas con las que estamos de acuerdo. Solo creemos que sería como más necesario que haya como un mayor reconocimiento de ambos campos, tanto como de la neurociencia como de la filosofía.